eran dos grises que estaban ahí y que me querían implantar y que por eso yo lloraba porque yo indefensamente pues no sabía, o sea, me quería defender y no podía porque era un bebé. Bienvenidos, buscadores de conciencia, de nuevo al canal. Hoy tengo el placer de presentarles a Mara Alejandra Muñoz Escobar, una mujer con una sensibilidad extraordinaria, que desde muy niña ha vivido experiencias profundas de contacto con seres interdimensionales, ángeles y de otros planetas. Estas vivencias marcaron su camino y la llevaron a dedicarse a la sanación holística, ofreciendo como protección espiritual, limpieza espiritual, terapia psicoemocional, diagnóstico bioenergético, lectura del propósito de vida, barras de Access, entre otros. Su página de Facebook e Instagram, así como todos sus datos de contacto, los vamos a dejar en la descripción del video. Y hoy vamos a conocer su historia, su visión del mundo espiritual y cómo utiliza estas herramientas para ayudar a otros a despertar y a sanar y reconectar con su verdadera esencia, su propósito de vida. Bueno, muchas gracias por estar acá y bienvenida, Ujú. Mara. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí dispuesta a pues aclarar dudas y a compartir también con todos ustedes. Gracias. Mara, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias de contacto y cómo las viviste siendo tan chica, tan pequeña? Bueno, pues podríamos decirlo que desde que tengo uso de razón, sí, porque bastante, bueno, desde muy pequeña tengo recuerdos de muy vívidos de mi infancia, sí, de los primeros años, del primer año, del segundo año, y yo siento que, y ya me di cuenta que era, porque precisamente ya tenía ese contacto desde antes, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron desenvolviéndose de esa forma, ¿no? De tener contacto primero con presencias espirituales, vamos a decir, entidades espirituales, como fenómenos paranormales. Entonces era parte de mi vida, ¿no? Era algo de que siempre veía sombras, seres, bueno, de alguna forma no físicos, pero siempre los podía distinguir y me podía dar cuenta que estaba viendo algo que no era, pues, normal, ¿no? Sí, Pero al principio, claro que como es uno pequeño, pues te da uno miedo, ¿sí? De todo eso, porque pues no sabe uno cómo enfrentarlo, cómo saber si es bueno, si es malo, si nos van a atacar, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo me recuerdo que pues le comentaba siempre a mis padres, a mi mamá, y bueno, lo bueno es que dentro de lo que cabe, que mi abuela materna, ella pues sí como que sí nos creía, sí sabía de todo eso que era posible. Y ciertamente, pues esa sabiduría que tienen las abuelas, ustedes saben que, sí, pues no tienen muchos estudios académicos, pero tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría de la vida. Y ella, cuando sabía que de repente se presentaba una entidad espiritual y nosotros le comentábamos, pues ella llegaba y literalmente con su mano derecha, su mano dominante cerraba el portal. ¿Cómo lo hacía? Haciendo una cruz en el momento donde ella nos decía, ¿dónde es donde vieron eso? Entonces ella levanta la mano y hacía una cruz. Pues yo no sé si, ay, perdón, llegó acá Mm, la pequeña de la mm, casa. Entonces, ¿cómo es que ella, al hacer eso, era increíble que ya no volvía a suceder, ¿sí? O sea, y ahora yo sé que de alguna manera ella cerraba ese portal que estaba abierto, ¿sí? Entonces, pasó el tiempo y más o menos yo me recuerdo que cuando éramos chicos, pequeños, que estábamos jugando en la casa precisamente de ella, mi abuela materna, en la capital del estado. Yo vivo acá en Chihuahua, México, en el norte, ¿no? Para que se den una idea. Y ahí en la capital, pues yo nací, yo crecí mis primeros años. Obviamente, como yo nací en la casa de los abuelos, pues era consentida, ¿no? De los abuelos, de los tíos y todo eso. Y luego, cuando nosotros estábamos de visita, porque nosotros nos fuimos a vivir en una ciudad cercana,
pues con los primos, jugando y pasando el domingo con toda la familia. Yo recuerdo que salíamos a jugar a la calle porque pues, no había mucho espacio dentro de la casa para poder jugar y éramos muchos. Mm. Corríamos y todo eso. Entonces, en ese entonces, esa calle estaba sin pavimento, sí, era pura tierra, piedras y demás. Y una vez en la tarde, más o menos como después de comer, como a las 2, 3 de la tarde, salimos y fue como ver algo que se manifiesta más en los sueños, ¿no? Vimos un disco volador de color plateado girando arriba de nosotros. Digo arriba porque hagan de cuenta que es la casa de mi abuelita, la casa de una tía y es la esquina. Y él eso que se movía estaba en la esquina, en la calle, pero Sí. no era tan alto, realmente estaba arriba de nosotros. Pero yo lo recuerdo y recuerdo que todos nos paramos a ver y todos lo vimos, tíos, primos y todo eso. Pero ya ahí no recuerdo nada, ¿sí? Pasó el tiempo, pasaron los años. Entonces seguí teniendo experiencias de todo tipo, ¿no? Sobre todo del plano espiritual. Ya cuando me di cuenta que había sucedido algo fue cuando, este, comentando con mis hermanos, ya, pues pasando muchísimos años, ya estaba yo, casada con mis hijos y todo eso. Platicando con mis hermanos, yo les dije que yo recordaba eso, pero que no sabía qué había sucedido. Y entonces uno de mis hermanos, Alberto, me dice, oye, Mara, yo también lo vi. Yo pensé que había sido un sueño, porque así como lo describes, yo también me acuerdo, tengo un recuerdo de eso, pero yo pensé que era un sueño. Le digo, no, sí fue real. Pero ¿por qué nadie dijo nada? Le digo, es que a todos se nos olvidó, porque ya nadie volvió a comentar nada. Y es raro porque pues algo de esa naturaleza, ¿no? Para que nadie dijera nada, pues todo se nos olvidó. Pero a nosotros sí nos acordábamos. Y ya de ahí, pasó el tiempo, vamos a decir que más o menos sería en el año 2000, ¿qué sería? ¿En 2004? Sí, creo en el 2004. Tuve la oportunidad de conocer a Sixto Paz Wells, he contactado. Sí, sí, Este, sí, sí. y yo tuve una plática con él. Yo desde hace mucho tiempo yo tenía mucho conocimiento, pero también mucha inquietud de ese tema, ¿no? De los ovnis, el contacto y todo eso. Creo que pues a raíz de lo que sucedió, pero como yo era una niña, pero siempre fui como muy apegada a esos temas, ¿no? Y mi papá, curiosamente, en su biblioteca tenía libros que hablaban del contacto extraterrestre en la Segunda Guerra Mundial y había fotografías y todo eso. Entonces dije, ¿cómo mi papá, que nunca me mencionaba nada de eso, él tenía esos libros? Pues yo me acuerdo que leí esos libros y uno que nunca se me va a olvidar es el de Los secretos de la Gran Pirámide, escrito por J. J. Benítez. También me lo leí y una vez lo presté y nunca me lo regresaron. Bueno, me arrepentí tanto de haberlo prestado. Pero bueno, entonces a lo que voy yo es que como yo tenía muchos sueños y yo soñaba que venían, que yo subía a las naves, yo los veía en los sueños a cada rato, ¿no? Y decía, pues, ¿por qué lo sueño tanto? Y se me hacía muy, muy raro, muy raro. Cuando vino Sixto Paz, prácticamente me salí de mi trabajo porque yo escuché que estaban entrevistándome en el radio, en la radio de aquí de la localidad. Y entonces dije, ahí vengo, yo necesito verlo personalmente. Entonces salí corriendo y llegué ahí a la radiodifusora. Entonces me decían, pase, por favor, ¿qué es lo que necesita? Necesito hablar con él personalmente. Pues es que estamos en entrevista. Por favor, se lo ruego, yo tengo que hablar con él. Claro, estamos en comerciales, pásale rápido. Entonces de cuenta que estaba Sixto Paz sentado en un sillón y le digo, Sixto, Sixto, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, necesito hablar con usted.
y me senté en los pies de él. Entonces se quedó así muy impactado porque me dio la desesperación con la que yo busqué. Dice, es que tengo una pregunta que hacerle. A mí me pasa que los veo seguido, pero también los sueño muchísimo. ¿Por qué está pasando eso? Entonces, mira, fue cuando me comentó, mira, te están preparando para un contacto, o si no es que ya los has tenido, no es que no los recuerdas. Pero yo te invito a mis conferencias para que aprendas a meditar y todo eso, ¿no? Y sí, fui a sus conferencias y me parecieron súper interesantes y bueno, fue como quien dice el comienzo de todo esto, ¿no? Y de ahí yo tuve muchos avistamientos ahí en mi casa. Esferas bajaban en el patio de mi casa mientras que yo me ponía a tender la ropa, lavar, hacer la limpieza de la casa y eso. Y pues yo nada más los veía, pero yo no tuve miedo jamás. Yo siempre los veía con curiosidad, con asombro, pero nada más. ¿Nunca ¿Sí? sentiste miedo? Y bueno, no, jamás, jamás he sentido miedo. ¿Sí? Entonces, Perdón. mis hijos siempre los veían. Cuando salíamos de paseo me decían, mamá, mira, ahí va un ovni, o me decían, mira, es algo raro que es. Y veíamos, sí, sí, o sea, eran cosas que no se pudieron explicar, pero pues en ese entonces no había cámaras, no había Mm. celulares, entonces pues era más difícil tener evidencia, pero pues nosotros ya era muy cotidiano, ¿no? Porque inclusive desde que estaba en la universidad, a veces nos íbamos muy temprano, porque teníamos que estudiar en otra ciudad, en la capital precisamente, y nos teníamos que ir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana del lunes para poder entrar a la escuela. Y cuando íbamos de camino a la carretera, siempre nos seguía una luz de reflejos rojos que salía al mismo tiempo que nosotros y nos seguía hasta que llegamos a la ciudad. Entonces ya sabíamos que siempre nos acompañaban. Entonces ya era muy común para nosotros estar teniendo contacto con eso, pero pues de ahí no hubo un contacto, vamos a decir, cara a cara que yo me recordara, ¿no? Ya después, pues tuve recuerdos mediante unas técnicas, ¿no? De hipnosis de regresión, pero vamos a decir que eso es lo que yo conscientemente recuerdo en esta vida, ¿Y ¿no? sabes qué Y eso tipo de fue lo que seres son? sucedió y ¿Sabes qué tipos así de cómo son? am, O sea, cómo se podrían describir o no tienen un cuerpo físico, digamos? sí, bueno, es que los he visto, ¿cómo te diré? Los he visto como veo a los espíritus, Mm, ok. como si fueran hologramas, como si fueran proyecciones, pero los veo, vamos a ver, más o menos a describirlos. Los veo o los he visto blancos, una piel blanca y muy incandescente, ¿no? De cabeza redonda, sin cabello, calvos, de ojos muy profundos negros, no grises, eran blancos, blancos, muy blancos, y eran muy altos y delgados. Eran Bien. los que yo podía ver. Después tuve visiones o encuentros con felinos. Ujú, Los que llaman los Urma, ¿no? Los ujú, famosos ujú. Urma. Así es, Qué interesante todo eso. ¿Y así es. y te han transmitido algún mensaje o alguna profecía o algo? Estos seres con los que contactaste. Sí, bueno, al principio, cuando yo empecé a verlos, empecé a ver muchos signos. Yo después ya me di cuenta de esto. Cuando yo tenía encima de mi casa una nave, yo, por ejemplo, era de noche y yo tenía visiones. Haz de cuenta que es como si se abriera una pantalla y empezara a ver signos, como si fueran los grabados antiguos o escritura desconocida. Mm. Entonces yo decía, ¿por qué estoy viendo esto? Después de eso, yo podía ver una nave o yo podía ver seres, pero es como si fueran dentro de mi cabeza, ¿sí? Como que se comunicaban telepáticamente mediante esos signos, pero no podía distinguir qué significaba eso. Siempre preguntaba, ¿qué significa? ¿Qué me quieren decir? Pero pues ahí, de ahí no pasaba. Hasta que después, ya conscientemente, yo pedía estos encuentros para poder saber si querían transmitirme algo.
Entonces, tanto fue, por ejemplo, en el 2022, empecé a tener, todas las noches me despertaban para mostrarme algo. Entonces, me daba cuenta que me ponían una televisión, una pantalla y me hacían ver muchas cosas que iban a suceder del futuro. Entonces, ya era tanto que pasaron 2, 3 semanas y yo ya tenía unas ojeras de este tamaño así, porque no podía dormir. O sea, porque todas las noches era despertarme 1, 2, 3 de la mañana porque me hacían despertarme para que yo viera, ¿sí? Entonces, llegó un momento en que yo les dije, ya déjenme dormir. O sea, en serio que ando muy cansada, porque todo el día teniendo gente, y luego todavía la noche con eso. O sea, la verdad sí me cansé. Y sí me respetaron. La verdad duré como un mes sin ver nada y para poder descansar y recuperarme. Después de eso, los empecé a extrañar y les dije, bueno, ya descansé, pero yo sé que no depende de mí todo esto. O sea, hay mucha gente que también está recibiendo. Yo sé que ya es importante nuestra participación de alguna manera, si es que es para algo y espero que sea para positivo, ¿no? Y empezaron otra vez, ay, es que me cayó, perdón. No. Empezaron otra vez a despertarme y a tener contacto conmigo. Entonces, una vez me dijeron, me pusieron una fecha, 15 de septiembre del 2022 o 23, 3 de la tarde. Me dieron una dirección, un lugar, una posición para poder contactar. Entonces, curiosamente, ese día me iban a acompañar y nadie quiso acompañarme. O sea, siempre estaban animándose a acompañarme 2, 3 personas y nadie quiso. Entonces me dejaron sola. Que bueno, pero yo tengo una cita, tengo que ir. Entonces procuré ir, pues obviamente, pues en una buena vibración, ¿verdad? Sintiéndome tranquila, serena, con toda la disposición de recibir. Y en ese entonces fue precisamente aquí en un río que está pues prácticamente seco. Acá hay una sequía tremenda. Y pues eso, en esas fechas había, bueno, ahorita está seco. En ese entonces hubo una crecida del río y sí llevaba caudal. Entonces yo me senté a la orilla del río y ahí me dijeron que ahí me esperara. Entonces empecé a meditar y luego en lo que estaba en la meditación empecé a sentir cómo empezaron a llegar y empezaron a pasar entre las nubes esas naves, ¿sí? Llegué a tomar fotografías, pero no sé qué pasó con mi teléfono. Ya después no las encontré, pero sí duraron un buen tiempo en el archivo y las descargué y las pasé a una página para que las analizaran, pero ya después ya no me dijeron nada. Bueno, el caso es que ese día tuve contacto con un ser dimensional. Vamos a decir dimensional porque pues físicamente no lo vi, pero lo vi en mi cabeza, ¿sí? Y me sorprende bastante y pues, ustedes van a ser como quien dice la primicia de saber lo que sucedió, porque era un ser muy parecido a nosotros, ¿sí? O sea, es un ser humanoide completamente igual que nosotros, idéntico, a excepción de dos cosas. Su cuerpo era de tonos azules, ¿sí? Pero tenía aquí en la cabeza como si fuera como una cresta que se asemejaba como una tipo orilla de un gorro o algo así. Como una Así lo corona. vi. Una Y unos ojos corona. muy grandes, sí, sí. Ok. Y los ojos muy grandes y profundos, negros, muy grandes. Pero todas las facciones eran de un humano. Entonces yo pensé, dije, a lo mejor es un humano del futuro. A lo mejor así vamos a hacer en el futuro, ¿no? Mm. Entonces le pregunté por su nombre y me dio un nombre, pero siento más bien que es como una vibración. O sea, su nombre es una vibración, pero me hicieron saber a través de letras. Es la U, perdón, la U, la Q y la M. Entonces me decían, el nombre se pronuncia así, Ugmus, ¿sí? Entonces lo repetí para que no se nos fuera a olvidar, Ugmus.
que es un hombre con una vibración elevada, ¿eh? Realmente se siente. Entonces, me emitir, perdón, ya No, no, estamos qué vuelta. loco. Justo cuando Me se, empezó a tras- sí, la transmisión se medio que se puso un poco lenta ahí en un eh, segundo. ujú, me transmitió un Ujú. pensamiento muy profundo. Me dice, la humanidad tiene que saber que el acuerdo entre las razas los incluyen también a ustedes, ¿sí? Que hay un acuerdo entre razas Acuerdo entre y que, razas. sí, acuerdo entre razas y que necesitamos tener unión entre nosotros, unión, compasión y más conciencia para poder pasar todo eso. Y bueno, me advirtieron, no advertencia, sino que me aclararon que ya era el tiempo que se diera, o sea, es el tiempo ya que se tenía que dar. Y me hicieron ver unos mercados que también se acercaban a mí y bueno, ahorita no tengo a la mano los escritos, pero después con mucho gusto se los comparto, donde me hicieron ver que van a venir cambios climáticos, van a haber muchos eventos. Sin embargo, todo está como en cierta manera medido, controlado y cuidado para que no cause el mayor impacto, ¿sí? O sea, que sí Claro. van a suceder cosas, sí, pero van a ser muy cuidado por ellos. Entonces, a lo que voy yo, lo que te comentaba ahorita, era que después, viendo un programa de otra persona que también tiene su canal de YouTube, pasó precisamente una imagen haciendo alusión a una persona que trabajó para el gobierno de Estados Unidos y que tuvo un contacto al retirar una esfera que había caído. Él se encargaba de retirar o de recuperar las naves caídas, porque habían derribado ellos. Entonces tuvo un contacto con un ser que le pidió ciertos elementos químicos que humanamente pues aquí no es posible porque no existen en la Tierra y él los necesitaba para reparar su nave. Y cuando ponen la fotografía del dibujo que él hizo de ese ser, era el mismo que yo vi, idéntico, azul, con la misma cara, los mismos ojos, la misma cresta como pareciendo como si fuera un gorro o alguna cresta en la cabeza alrededor. Y me quedé sorprendida porque apenas este año me di cuenta y yo lo había visto en el 2022, en el 2023. Entonces, entonces puedo saber que es verdad, ¿no? Que ellos están aquí. De alguna forma, le pidieron ayuda a él y él no supo cómo ayudarlo porque dice, pues no sabía que existía esto y no, dónde lo iba a sacar. Entonces, hasta tomé la foto de la pantalla de la entrevista de donde aparece la imagen y después les voy a compartir cómo fue que yo lo vi, porque yo todo lo que veo en el momento, yo siempre cargo con mi diario, ¿sí? Claro. Y dibujo todo lo que veo y le pongo fecha y hora para que quede antecedente, porque después todo lo que yo veo se conforma y se va confirmando con el tiempo. Entonces, eh, para mí fue increíble, ¿no? Ver que ese ser que yo había visto, que se comunicó conmigo telepáticamente, ya se había comunicado con otra persona. No, qué increíble. Bueno, claramente vos pensás que es un ser positivo, ¿verdad? Eh, Esos fueron los Sí, indicios. sí, porque en ningún momento quiso atacar, en ningún momento transmitió otra cosa que no fuera como la preocupación de hacernos ver que las cosas ya están sucediendo y que tenemos que unirnos, ¿no? El llamado era a estar unidos todos para que Claro. podamos tener este cambio que todos estamos de alguna forma trascendiendo o experimentando o otros que ni siquiera se han dado cuenta. Y según tu experiencia, ¿qué va a suceder si gran parte de la población, por ejemplo, ni siquiera se da cuenta de que estamos, por ejemplo, estamos en una transición muy importante? ¿Qué pasa si
pero esa parte de la población nunca se entera. ¿Qué va a pasar con ellos? Según tu opinión, ¿no? Pues yo siento que va a haber mucha gente que ni siquiera se va a enterar y que Mm, también hay mucha gente que va a trascender. Entonces, em, los que van a poder ver eso, bueno, va a ser gran parte de la población, como dices tú, que ni siquiera se está enterada. Pero fíjate, las personas que podíamos tener un poquito de extra conocimiento o de experiencias de este tipo, pues ojalá que tenemos que estar a la altura, ¿no? A dar la talla para eso. Y esa sería una prueba, ¿no? Para nosotros. Pero sí sería conveniente que pues más canales como el de ustedes siguiera difundiendo todo esto, porque sí he visto que hay gente que apenas está pues en su despertar, ¿no? Como le llaman. Recuerdo que antes, cuando yo recién comencé con todas estas experiencias, pues había poca gente en mi localidad, donde vivo actualmente, pero ya ahora hay más gente que me busca precisamente porque se han dado cuenta y porque están viendo cosas. Entonces llegan conmigo y pues tengo que platicar de todo esto. Y cuando se dan cuenta que es real y que es natural y que estamos atravesando todo eso, empiezan a platicarlo con su familia, con sus amigos, con los sí, que se puedan abrir. Pero sí hay un despertar masivo, pero claro que va a faltar todavía para que suceda todo va pasando poco a poco conforme las personas se van preparando, ¿sí? Pero sí, necesitamos más de su trabajo, de ustedes, los felicito también por esto que hacen, con gracias. ese afán de servir y con ese afán de comunicar, porque es real, o sea, ahora que hay gente más cercana que me conoce, así de cara a cara, y sabe que lo que empiezo a recibir en tiempo real sucede inmediatamente después. Me dicen, bárbaro, ¿cómo le haces? ¿Cómo supiste? ¿Qué está pasando? Entonces, hay gente muy escéptica que es Bien, ver para creer. Y está bien, porque se han dado cuenta que ahora sí que tienen que abrir su mente, tiene que ser mente universal completamente. Ya no podemos estar limitados a nada más lo que me enseñaron, a lo que yo creo y a lo que yo pienso que es la verdad, porque nos hemos puesto en ciertas situaciones donde te explotan la cabeza, o sea, literalmente a mí también me ha pasado, que a veces yo ni yo misma me la he creído, pero no, ya pasé ese proceso y ya estoy conforme, ya estoy segura y sé que todo lo que estaba recibiendo es verdad. Tan es así que te cuento, o les cuento, les comparto que, como te decía al principio, casi que desde que tengo uso de razón, sé que he tenido contacto. Cuando estuve en el vientre de mi madre, tuve contacto. Fíjate, a ese grado, ¿sí? ¿Cómo Mi fue eso? mamá me, mi mamá me platicó. Yo tenía, bueno, mi mamá me comentó que ella sabía o ya supo que algo estaba sucediendo conmigo cuando me tenía en el vientre, Ujú. porque me había escuchado llorar varias veces, ¿sí? Entonces ella no lo platicó, lo comentó nada más con mi abuela materna, la que les platico que hacía eso, ¿no? Esa asistencia espiritual. Entonces quedó así, pero cuando en ese entonces yo estaba estudiando hipnosis para ayudar a más personas. Yo hice una inducción al trance hipnótico y pude ver yo misma cómo es que estaba en el vientre de mi madre, porque yo quería saber qué había pasado, por qué estaba llorando o por qué me escuchaban llorar. Entonces yo pude ver que no estaba sola, estaban dos seres conmigo ahí en el vientre, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues yo estaba reaccionando ante esas presencias, pero yo pensé que eran entidades espirituales. Ya después tuve otra experiencia de hipnosis mediante una medium, ¿sí? O sea, yo no lo vi, lo vio otra persona y pregunto otra vez lo mismo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó eso?
Entonces ella pudo ver que eran dos grises que estaban ahí y que me querían implantar y que por eso yo lloraba, porque yo indefensamente pues no sabía, o sea, me quería defender y no podía porque era un bebé, o sea, una persona en gestación, en formación. Entonces fue increíble cómo pueden ellos intervenirte sin tu consentimiento, vamos a decir, ahí cómo te defiendes, te fijas, o sea, cómo te defiendes. Por eso es que hay tantas personas con implantes y todo eso, y no nada más de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces el tema es súper amplio, pero ya los dará para otro programa. Claro. Entonces ahí yo trataba de defenderme de esa intervención y yo lo había visto con mis propios ojos. Entonces me dijeron, Mara, todo lo que tú ves es real, sí sucedió. Sí, entonces ellos han estado desde antes, no sé si probablemente en alguna otra vida, claro que está, que sí, que yo he trabajado con algunas razas, que yo he estado tal vez permitiendo eso, o simplemente como manejamos el término semilla estelar, ¿no? De que pues Claro. venimos con un cometido, con una misión, y pues tenemos que abocarnos a ello, y mi misión obviamente no la he dejado. Como Han que ellos lo pasado muchas saben. cosas, No, sí, disculpame, te ellos lo decía como que saben, ellos lo antes de que, saben y tratan de cierta manera apagar ese fuego de de bloquearte, aquellas sí. personas que vienen que tienen ese poder para expandir conciencia. Sí, tratan de enfermarte, tratan de meterte de cosas para que tú frenes tu misión y no la cumplas. Y a mí me han pasado de cosas que ni te imaginas, que un día me estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo, me tienen que ir al hospital, me revisan de todo y no tengo nada, y otro día amanezco como si nada, hasta más fuerte. Entonces, todas esas cosas como que quieren bloquear para que no avances, yo siento que en cierta manera te hacen músculo, ¿no? Te Sí, fortalecen. Son horribles, no se las deseo a nadie, pero siempre de alguna manera tenemos asistencia de seres de luz, de seres que están también en la misma sintonía que nosotros y nos ayudan para levantarnos y seguir. Y cuando nos levantamos, obviamente ellos saben que nos empoderamos, ¿sí? Y no es que estamos retando eso, sino que pues estamos haciendo nuestra parte, ellos también hacen su parte de lo que les tocó. Así es claro. como funciona todo. Ujú. No, muy interesante. Bueno, yendo a todo el tema de las terapias que haces, te quería preguntar para ir terminando, bueno, todo lo que son, ¿has hecho regresiones días pasadas? Sí, Ah, ok, perfecto. Y, o sea, ¿vos das ese tipo de servicio o... sí, estoy haciendo hipnosis introspectiva. Claro que sí es necesario que la persona vaya a una vida pasada para poder ver la causa, la raíz de su bloqueo, de su, bueno, de lo que esté bloqueando la persona, lo hacemos. Si no hay necesidad, pues nada más vamos a llevar a la persona a donde tenga que llevar, a donde tenga que ir. Sí. No obligamos, todo es un proceso natural, libre y pues con muy buenos resultados, la verdad. Es Y muy también interesante todo eso. Es muy interesante todo eso ujú, que haces bastante. y realmente algo que me llamó mucho la atención también fue el hecho de cómo ayudas a las personas a encontrar su propósito de vida. Entonces te quería preguntar, obviamente Ujú. que debe haber, es un proceso largo, ¿no? Que lleva mucho trabajo, pero si pudieras dar consejos prácticos para que una persona eh, que están perdidas, que es algo que abunda especialmente en este siglo, ¿cómo los ayudarías a que puedan encontrar o a que puedan oler un poco más de cerca el sentido de su vida, el propósito de su vida, perdón? El propósito. Bueno, en esta encarnación en particular, el propósito de la vida de todo es cerrar ciclos, ¿sí? Es terminar con nuestro, vamos a decir, nuestro bagaje de karma individual. Si te están pasando cosas negativas, fíjate bien en qué aspecto es, si es en relaciones, si es en cuestión de trabajo, dinero, es precisamente el saldar cuentas, ¿sí? El llegar a un punto de equilibrio en donde tú ya no debes nada, donde ya estás en equilibrio con el universo.
Si te ha ido mal en el amor es porque obviamente es tu experiencia y tu aprendizaje principal, el amor incondicional, el desapego y todo eso. Si es en el lado del dinero, bueno, probablemente a lo mejor robaste en una vida pasada, anteriormente hayas tú defraudado a alguien o simplemente no valoraste cuando tenías y no lo compartiste con los más pobres. Entonces, siempre hay alguna experiencia que nos marca, ¿no? Y de alguna manera el propósito de nuestra alma es trascender eso, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos a saber? Bueno, si no lo tienes claro, pues una sesión de registros chicos, te puede servir para poder canalizar esa información. Ahora bien, si tú tienes un llamado especial para hacer una misión, porque no todos tienen una misión especial, ¿eh? Todos tenemos un propósito, pero hay otros que tienen aparte una misión. Yo tengo mi propósito como humana, ¿verdad? Como una madre, como una esposa, como una hija, ¿sí? Una hermana, desde terminar de entender, de aprender en lo personal, pero aparte es mi servicio, o sea, todo eso es una misión. Entonces, las personas que tienen misión ya sienten esa inquietud, ya sienten que no vienen nada más a lo normal, a lo que comúnmente vemos, pero aparte traen ciertas características como una alta sensibilidad, que muchas veces lo relacionan a personas que son demasiado débiles o que lloran fácilmente, pero no, eso es una capacidad que tenemos, ¿sí? De tener esa percepción, esa sensibilidad, esa naturalidad de conmoverte con el dolor ajeno, tener compasión, empatía y todo eso son rasgos de personas que tienen tal vez mm, esa capacidad, ese don de conectar con las personas y de poder ayudar de alguna manera. Pero también otro tip que les puedo pasar es que, ¿qué era lo que tanto te entusiasmaba cuando eras pequeño, cuando eras niño? Que siempre decimos, bueno, yo quería ser doctor, yo quería ser enfermera, yo quería ser abogado, etcétera, ¿no? Muchas profesiones o oficios. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que tú tienes que hacer. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que diga la gente o por lo que la familia nos dice o porque según dicen que no vamos a ganar plata, dinero y nos vamos por otro lado, nos desviamos. Eso me pasó a mí, ¿sí? Eso me pasó a mí. Mucho tiempo estudié y trabajé también en mi profesión. Soy licenciada en Administración de Empresas. Entonces, lo que yo quería era salir pronto para poder ayudar a mi familia, ¿sí? Económicamente. Pero yo tenía el llamado desde antes de ser médico. Entonces de ahí viene la sanación, ¿sí? Entonces mi espíritu es sanador, ¿sí? De ayudar. Entonces, de alguna forma, la vida me volvió a conectar con mi propósito. No fuiste médico, pero eres terapeuta, ¿sí? Entonces, volvemos a conectar con eso que somos y pues somos felices haciéndolo y pues ya no lo vemos como un trabajo, lo vemos como un apostolado, algo que hacemos desde el corazón. Entonces no hay hora, no hay días, no hay descanso, o sea, todos los días son maravillosos cuando encuentras tu propósito, tu misión de vida. Por eso es el primer paso como ser humano que tendrías que tener para poder conectar contigo mismo y también con los demás. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mara. Me encantaría que tengamos un segundo encuentro en el futuro, si es posible, porque evidentemente hay muchísimos temas bueno, que no pudimos tocar. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá, te quiero agradecer. Y Gracias, no, al contrario. no, definitivamente estamos en un periodo que se puede como leer que algo está viniendo, ¿no? A nivel espiritual hay cambios muy grandes, Y es rápido. políticos, Ujú. económicos, bien rápidos, exactamente. Es como que ahora ves como que el tiempo está aceleradísimo en esos temas, ¿no? En todo lo que es política, Sí, economía, es como ajá. que todo está pasando de un mes a otro, cosa que antes pasaban en años, ¿no? Ahora se ve de un mes a otro ya cambió la realidad del mundo. Así que Bien es acelerado tiempos, todo. sí, tiempos muy vertiginosos, sin duda. Eh, Ujú. pero bueno, nada, de nuevo Así agradecerte por es. estar acá, por compartir todo esto. Y bueno, vamos a dejar los datos de tu contacto acá abajo. Y no sé si quieres dejar algún dato más de contacto.
Si pueden, bueno, contesto los mensajes por WhatsApp para agendar alguna sesión o una plática, una consulta, con mucho gusto. Mi área es más 52 614 167 6321. Bueno, Ujú, bueno. a la orden. Muchas gracias. Bueno, y si sentiste que algo de lo que compartimos hoy resonó contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal, Buscadores de Conciencia, donde seguimos explorando temas que nos ayudan a expandir la percepción y a reconectar con nuestra conciencia. No olvides darle like al video, dejar tu comentario y compartirlo con quienes creas que les puede servir. Gracias por ser parte de esta comunidad consciente y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.